Me llamo Diego Barrado. Persiguiendo un sueño de altos vuelos, dejé Zaragoza y la vida me trajo hasta Hamburgo, una ciudad que no ha dejado de sorprenderme y que hoy quiero que conozcáis. Hola, Diego. Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, en un sitio muy bonito. Pues sí. ¿Qué es esto? Pues esta es la plaza del Ayuntamiento de Hamburgo. Es el centro de la ciudad. Oye, es un edificio precioso. ¿Qué tiene de especial? Tiene varias curiosidades. La primera es que tiene 6 ventanas más que el Palacio de Buckingham. O sea, que es más grande de lo que parece. Sí. Luego, otra curiosidad, ¿ves esa señora tan guapa? ¿Cuál? Es ¿La que diosa- está ahí dibujada? Sí, exacto. Esa es la diosa Amonía, la diosa de la paz. Y es como nuestra Virgen del Pilar. O sea, esa, digamos, es la patrona. Sí, la patrona de Hamburgo. Fíjate también en los escudos que hay encima de las ventanas, que son los escudos de las ciudades que pertenecían a la Liga Hanseática. ¿A la qué? A la Liga Hanseática. ¿Qué es eso? Pues era una unión de ciudades que se unieron para controlar todo el comercio del mar Báltico. Hamburgo pertenecía a esta unión de ciudades. ¿Y ahora mismo esa unión sigue vigente? No, ahora mismo desapareció, pero lo único que tiene es beneficios fiscales. Se ha traducido en un autogobierno que el alcalde de Hamburgo es como su primer ministro. ¿Esto es algo que ocurre en muchas ciudades alemanas? Pues creo que actualmente solo en 3, en Bremen, Berlín y Hamburgo. Oye, y lo que veo por aquí es que hay mucha gente, ¿no? Este es el típico punto de free tours. Hay uno mismo de españoles, ahí mismo creo, porque estoy escuchando español. ¿Qué tal? Muy bien. Oye, cuéntame alguna curiosidad de esta plaza, que veo que estás empezando aquí el tour. Bueno, que aquí estamos frente al Rathaus. El Rathaus es un edificio muy importante de la ciudad de Hamburgo y que a pesar de todos los ataques que ha tenido la ciudad, ha podido sobrevivir al principal ataque durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Haces muchos free tours? Claro que sí, ¿Sí? es algo que me encanta. ¿Viene mucha gente española a Hamburgo? Muchísima. Todos los hispanoparlantes son muy majos. Bueno, pues que vaya bien el tour. Muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Ahora os he querido traer al puente de Trostburg. ¿Cómo has dicho? Trostburg. ¿Tu alemán cómo está? En alemán ya puedes ver. ¿Qué tiene este puente de especial? Que es el primero que se construyó en Hamburgo y es el único que sobrevivió a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. No sé si sabrás que es conocida como la ciudad de los puentes. ¿Hamburgo? Sí, Hamburgo. ¿Y eso por qué? Pues tiene más puentes que Londres, Venecia y Ámsterdam juntas. ¿Cuántos puentes tiene entonces esta ciudad? Pues tiene más de 2.400. Madre mía, sí que son puentes, ¿sí? Sí, tiene mucho. ¿Y estos dos señores que tenemos aquí, quiénes Pues son? estos son los fundadores de Hamburgo, el conde Adolf III y el obispo de la ciudad. Oye, ¿a ti cómo te ha cogido esta ciudad? Pues me acogió con mucho frío. Cuando llegué aquí me avisaron del frío que hacía, pero justo pillé un temporal que hubo unos menos 15 grados bajo cero. O sea, que digamos que el cierzo no te ayudó nada. El cierzo me curtió, pero para este frío no. Es una ciudad muy agradable. La idea que llevamos de Alemania, de muy serios, muy rectos, muy cuadriculados, Hamburgo es la excepción. Tiene su zona de fiestas, su cultura es un poco de mente abierta. O sea, que son los alemanes menos alemanes, se puede decir, ¿no? Sí, podemos decirlo así. Diego, ¿y ahora dónde nos has traído? Pues os he traído al Museo de Miniaturas de Hamburgo. Dentro os enseñaré algo relacionado con mi trabajo, con lo que hago aquí. Oye, ¿qué podemos ver en este museo? Pues podemos ver 13 secciones, que son diferentes países y diferentes lugares del mundo. Tenemos Roma, tenemos Las Vegas, O sea, un poco una vuelta al mundo. ¿Y todo con trenes conectados? trenes, barcos. Pues hay unos más de 3.300 trenes, repartidos en 2.300 metros cuadrados. Enfocado para niños, pero para los adultos creo que disfrutamos más que los niños. Mira, esta es la maqueta más grande del museo. ¿Y qué es? La de la ciudad de Hamburgo. Anda. ¿Y están replicadas tal cual? ¿Esas cosas están? Sí, hay los sitios más representativos de la ciudad. El Philharmonic, el estadio de fútbol es San Paoli, es muy famoso aquí. ¿Y nosotros dónde estamos ahora? Pues nosotros ahora mismo estamos aquí, Justo ahí. justo ahí. Nuestro coche podría ser uno de esos ahora Sí, mismo. y te están poniendo una multa. Diego, ¿qué tenemos aquí delante? ¿Qué es esto? ¿Qué se oye? Pues mira, esto que estamos escuchando es un avión que está a punto de despegar. Es una maqueta de un aeropuerto, por eso os quería traer aquí porque trabajo en una compañía que fabrica aviones. ¿Qué haces tú exactamente? Soy pintor aeronáutico. ¿Pintor de aviones? Sí, normalmente suelo pintar la barriga. La barriga, que es la parte de abajo. Sí, exacto, porque mis compañeros suelen ser muy altos, alemanes, polacos, y a mí me dejan la barriga porque no me toca el techo. ¿Cómo llegaste tú hasta aquí, hasta Hamburgo, a pintar aviones? Pues mira, soy de Zaragoza
del barrio de Lactur. Y estudié en el Virgen del Pilar carrocería. Por circunstancias de la vida fui a Malta y encontré 2 ofertas de trabajo de pintor aeronáutico y mandé el currículum. ¿Se acaba de hacer de noche? ¿Qué ha pasado? Pues cada X tiempo va cambiando, de noche a día y de día a noche. Oye, ¿y todas estas maquetas cómo funcionan? ¿Quién las maneja? Le voy a presentar al manager que dirige y controla toda la sección de las miniaturas. Hello, Las. Hello. Nice to meet you. ¿Es difícil de manejar todo esto? I think it's a little bit special Yeah. because this job you only can learn here Uh-huh. in this place. It's no one outside and like this. Yeah. ¿Cuánta gente trabaja en el mantenimiento de esto? 350. ¿Cuántas cámaras hay? Hay unas 350 aproximadamente. There are some cameras we've got, but it's only video. Las nos ha explicado que el vídeo que vemos ahí son las imágenes reales, porque claro, los controladores de trenes necesitan tener un ojo en la maqueta. Have a nice day. Ay. Du kannst mich jetzt an meinem Fenster sehen. ¿Escuchas eso, Ana? Sí, son como unas campanas o... Sí. ¿Qué es eso? Es un carrillón, es una melodía que está en la iglesia de San Nicolai y es un recuerdo de la Segunda Guerra Mundial, es un memorial. Aquí tenemos las campanas, son en total 51, aunque no las podáis ver todas, pero están dentro. Pues esta iglesia se construye en los orígenes de Hamburgo. Se construye en honor a San Nicolás porque es el santo de los marineros. ¿Por qué está en ruinas esta iglesia? Esta iglesia es un poco desgraciada qué? No me porque digas. se ha destruido 2 veces ya. Pues la primera fue en el gran incendio de Hamburgo en 1842. Como podéis ver aquí, reflejan las imágenes de cómo era antes. Después del gran incendio, los habitantes de Hamburgo reconstruyeron la iglesia y 100 años después, ¿qué pasó? En 1943 fue bombardeada. ¿La Segunda Guerra Mundial? Exactamente. Esta torre era la más alta de Hamburgo y los pilotos tomaron como referencia para el bombardeo de la ciudad. ¿Fue muy bombardeada? Sí, cayeron sobre unas 25 bombas por metro cuadrado. Los bombardeos duraron 8 días y ahí es cuando destruyeron el 80% de la ciudad de Hamburgo. ¿Cuánta gente falleció? Sobre unos 100.000, dicen. Oye, ¿y esa escultura de ahí? Pues esa escultura representa el sufrimiento de los campos de concentración. ¿Veis las piedras que hay? Sí. Sobre la escultura está construida con los ladrillos que se utilizaron para construir los barracones de los prisioneros. ¿De algún campo de concentración en concreto? Un campo de concentración que hubo aquí en Hamburgo, hubo alrededor de unas 10.000 personas, o sea, era muy grande. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vea, ¿De dónde es usted? es El Salvador, Latinoamérica. ¿Y qué hace por aquí? Bueno, ayer estuvimos en un concierto aquí de una banda. Nos quedamos para conocer un poco aquí la ciudad, muy bonita. ¿Qué le parece la historia de este lugar? Me impresiona, así es todo lo que sucedió. Tremendo, tremendo, es tremendo. Encantado, gracias. Hello. ¿Veis qué alta es la torre? Es altísima. Pues podemos subir arriba, como en la Torre del Pilar, que podemos subir arriba y ver todo Zaragoza. Pero con ascensor, ¿no? Sí, sí, con ascensor. Esta no hay que subir escaleras. Venga, vamos. Vamos a ello. Ich und mein Hund. ¿Ya estamos arriba? Pues sí, ya ¿Cuánto estamos. hemos subido? Pues hemos subido en el ascensor unos 70 metros. Pero veo que esto es más alto en realidad. Sí, la torre en total tiene unos 140-142 metros de altura. A ver, esto es un poco raro, pero ¿qué hace el símbolo de McDonald's aquí? Pues creo que pagó parte o el total del ascensor. Quizás algo tiene que ver con hamburguesas Hamburgo. Puede ser, exacto. Aquí tenemos una panorámica de la ciudad preciosa. Sí, exacto. Esta vista me gusta mucho porque vemos desde aquí el lado Alsta y si quieres podemos ir a verlo. Ein Volk steht wieder auf, na toll, bei all die Brenn noch Licht. Como se había dicho en la torre de la iglesia, os he traído al lago Alsta, pero este es el pequeño. Hay todavía uno más allá que es el doble de grande. Y lo que veo también es que es una zona de tiendas un poco de lujo, ¿no? ¿Cómo se llama esta calle? Se llama Jungfestig. ¿Y qué significa eso? Traducida al castellano, la calle de las vírgenes, porque venían las familias, entonces venían los solteros y se fijaban en las En las chicas. niñas. Sí. ¿Pero esto sigue haciendo o no? por No, aquí? no, esto hace mucho tiempo ya. ¿Cómo se liga en Alemania? Es difícil. Sobre todo un latino o una latina con un alemán es difícil. ¿Y a ti cómo se te ha dado? ¿Tienes pareja? A mí se me ha dado bien, pero he tirado para la tierra. ¿Ah, sí? Sí, para España. Hola, ¿qué tal? Hola, Soy Ana, de Erasmus por el Mundo. Esther, Encantada de conocerte, llevamos todo el día aquí con tu chico. ¿De dónde eres tú, Esther? de Madrid. ¿Y qué haces aquí? Pues vine aquí a hacer una formación profesional y quedan
3 años y al final me he quedado aquí un año más. Oye, ¿y cómo os conocisteis vosotros dos? Resulta que yo por mi trabajo tengo bastantes vacaciones y mira, pues estaba buscando a alguien de aquí, de Hamburgo, pues que me acompañase en algún viaje. Publiqué en Facebook el viaje ¿Y os fuisteis los dos sin conoceros? sí, nos fuimos conociendo durante ese mes de tránsito hasta que llegó el viaje y mira, y desde entonces juntos estamos. ¿Dónde era el viaje? Nos fuimos a Noruega. A Noruega. Y ya para terminar, Sí si que se está queréis, haciendo de noche. exacto, y con el frío que hace, que apetece, vamos a ir donde trabaja Esther y podemos tomar ahí una cervecita. Pues estamos ahora aquí en mi restaurante, que es una Brauhaus, un restaurante que fabrica su propia cerveza artesanal. El ambiente es muy agradable, estoy muy contenta aquí. Bueno, el restaurante es bonito, Esther. Sí, bastante acogedor. Allí se ven los tanques todas las mañanas, viene el maestro cervecero y los rellena con los 4 ingredientes que necesita la cerveza para crearse. ¿Y hay muchos tipos de cerveza en Alemania? Pues sí, hay catalogados unos 5.000 tipos de cerveza. De hecho, en 1500 sacaron una ley de la pureza. Exigieron que solamente tuviera que tener 4 ingredientes la cerveza. ¿Qué ingredientes son esos? Aquí los tenemos, son la cebada, el lúpulo y luego los otros 2 son el agua y la levadura. Aquí viene el maestro cervecero todas las mañanas por estas escaleritas. Y hace las mezclas de esos 4 ingredientes y crea magia. De aquí se lleva a una despensa que tenemos abajo, que ahí se deja la cerveza pues el tiempo que necesita de fermentación. Bueno, hemos bajado al subterráneo, ¿no? Ella es mi compañera Hanna. ¿Y qué es esto que tenemos aquí? Es la mini fábrica. Una entiendo, mini ¿no? fábrica. Aquí se lleva la cerveza, aquí es donde está fermentándose y después viene a estos tanques, que es donde están refrigerándose. You need about 3 to 4 weeks if the beer is ready. This is craft beer. Craft beer es cerveza IPA. Ya de estos tanques se sube para arriba. Ese es el último paso. Creo que el último es Tomarnos una. probarnos. Oye, te veo muy bien, pero no echamos de menos ni un poquito Zaragoza. Hombre, claro, por supuesto, la tierra siempre tira. ¿Te planteas volver en algún momento? Si el futuro encaja con mi profesión y tal, pues sí, sí. Aprovecho para mandar un saludo a mis amigos y a mi familia, en especial a mi hermana y a mi primo Alejandro. Bueno, chicos, pues nada, que os dejamos aquí brindando. Prost. Prost. Adiós.